Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Bueno, chicas, ¿qué tal la semana? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Pues bien. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de un tema que te gusta mucho a ti, ¿eh? Tema Este favorito. tema me encanta, sí. Almudena. La verdad que yo creo que es un tema muy importante como terapeutas. A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? Las tareas para casa, las tareas terapéuticas, o como la quieras llamar. Sí. Muy bien. Pues sí, porque al final vamos a hablar un poco primero, no sé si os parece, de para qué mandamos tareas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos esta cosa, sobre todo más a lo mejor las corrientes conductuales o cognitivo-conductuales de hay que mandar tareas para casa, ¿no? A veces incluso como característica definitoria, ¿no? Pero asegúrate que tu terapeuta te manda tareas para casa, si no, no es una terapia científica. Totalmente, de hecho muchos pues post de blog y tal, ¿no? Ponen estas cosas de ¿cómo sabes si tu terapia está siendo eficaz? Y uno de los puntos siempre es que te mande tareas para casa, ¿no? Entonces sí, pero queremos hablar de que no de cualquier manera, que las tareas pues tienen un objetivo y un para qué. Entonces, ¿qué pensáis vosotras? A ver, ¿para qué sirven las tareas para casa? ¿Cuál es su papel? Bueno, pues yo creo que entre otros su papel al final es que la persona vaya generalizando esos aprendizajes que hacemos en consulta fuera, ¿no? Y los ponga en marcha, bueno, pues tenga que llevar a cabo esas conductas distintas y las vaya generalizando a su contexto natural, más allá de la terapia, ¿no? Que parece una cosa como muy obvia, pero al final la persona viene a consulta porque está mal en su entorno natural. Entonces de nada nos sirve que esté viendo, que verbalice las cosas que nos gustan, digamos, en sesión y tal, si luego el cambio no se traduce en cambio real fuera de sesión, que esto además a veces pasa, que al final acabamos pues moldeando un tipo de discurso dentro de sesión que da la sensación de que está todo muy bien, pero cuando te pones a evaluar fuera de sesión qué está pasando, pues no hay cambios relevantes. Totalmente, pues yo creo que esta es la clave, esa generalización, ¿no? de que ese cambio se ocurra también fuera de sesión, efectivamente. Y claro, ¿qué pasa? Que a veces yo creo que se nos olvida este concepto, ¿no? Y mandamos pues tareas porque hay que mandar tareas, pero a lo mejor no dedicamos tiempo suficiente a pensar realmente qué objetivo o qué sentido funcional tiene esa tarea para el AF de la persona y el contexto de la persona en las situaciones que está viviendo esa semana o lo que sea, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos vemos ahí mandando, venga, pues esta tarea para casa, y esta otra, y de repente le has mandado 5 tareas que no, bueno, pues no han servido mucho y que no tiene en cuenta el coste que para esa persona supone esas tareas, porque estamos mandando esas tareas porque son cambios que la persona tiene que hacer en su entorno y que son difíciles, por eso viene a nosotros. Entonces y esto es bastante común, que al final, pues le manda 8 tareas, que haga este registro, que haga esta petición, que haga este cambio, que haga no sé qué. Pues eso ya es red flag. Totalmente. Sí, sobre todo dependiendo del coste que tú decías y del momento de la terapia en el que nos encontremos, ¿no? Que a veces se les manda esas 8 tareas al principio y bueno, pues la persona se va un poco abrumada esa semana. Sí, ya son cosas que están un poco trilladas, es un poco sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro, pero cuando son cosas costosas, pues ni has tenido tiempo en sesión de preparar todas esas tareas. La persona no va a tener recursos para hacer todos esos cambios que son costosos para ella a nivel psicológico. Entonces, no estamos haciendo nada. Claro, es que este punto que acabas de decir yo creo que también es importante, ¿no? Hablábamos antes de qué utilidad tienen las tareas y aparte de la generalización, yo creo que también es importante el que la persona tenga esa capacidad de poder, o sea, que esas conductas sean autodiscriminadas o discriminadas por su contexto, pero que las vaya a producir fuera de la consulta con una cierta probabilidad, ¿no? Que no sea, le mando a hacer esta tarea y la persona viene súper frustrada porque realmente no estaba preparada, no la ha conseguido, no tenía las estrategias para hacerla. Claro, y además nuestros discriminativos, digamos, de mandar tareas acaban perdiendo valor, porque si al final pedimos cosas que no se van a acabar de poder cumplir, pues al final la persona pierde motivación para hacer esas tareas, ¿no? Mejor mandar pocas, pero bien planteadas. ¿Y cómo nos aseguramos de si la persona...? Claro, es que yo creo que ahí está la clave, lo que has dicho de la probabilidad, ¿no? La palabra probabilidad, de al final el objetivo es aumentar lo máximo posible que la probabilidad de que esa conducta se dé fuera de sesión, ¿no? Conducta que al final le llamamos tarea, pero no deja de ser que la persona emita una conducta concreta en su contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor antes de hablar cómo conseguimos esto, podemos hablar de qué cosas solemos fallar, qué dificultades podemos tener con este tema. Claro, a ver, es que yo creo que esto ya lo hemos debido mencionar en algún momento,
pero hay un punto de partida que es entender, una vez más aquí, que somos moldeadores de conducta, que no somos administradores de instrucciones, porque si no sería tan sencillo como decirle, pues ponte contento, haz más ejercicio, come mejor y habla más con tu pareja. No fumes y Claro. no bebas. Claro, y a veces las tareas que mandamos que es un poco así, entonces no entendemos todo el proceso de moldeamiento que hay detrás, ¿no? Pues a ver, dificultades, bueno, yo creo que la principal es no hacer Que las no tareas. las hagan, ¿no? Chantal, ¿cuántos clientes tenéis que decís, oh, no, es que no hace las tareas? Sí. Claro, yo creo que aquí es importante hacer un poco esta atribución interna, ¿no? Porque si nos como es que no hacen las tareas, es que no se esfuerzan, es que no quieren cambiar, es que no sé qué. ¿Estás haciendo tú lo que tienes que hacer para tener esa capacidad de generar ese cambio? Total. ¿Tienes poder discriminativo? ¿Por qué no tienes poder discriminativo? ¿No? Hay que evaluar, yo creo. Cuando pasa eso, lo Eso es primero es clave. evalúa. Si eres tú, o es el cliente, o es la tarea, ¿no? Que ahí puede haber esos tres Claro. factores. Es que otro fallo yo creo que es la falta de evaluación, que hay veces que evaluamos demasiado poco, es como que tenemos en la cabeza, vale, esta es la tarea que le tengo que mandar o tengo que, me quedan 5 minutos para terminar la sesión y tengo que mandarle esta tarea, ¿no? Y no evalúas cómo la va a desempeñar realmente esa persona fuera, la va a ser capaz, qué elementos le van a poder recordar hacer esa tarea, van a discriminar, llevar a cabo esa conducta. Claro, es que a la hora de mandar una tarea, por sencilla que parezca, bueno, pues vamos a mandar una estrategia de respiración abdominal, que es como muy sencillo. Pues venga, entregamos un poquito y ya está. No, hay que evaluar un montón de cosas. ¿En qué momentos lo vas a hacer? ¿Y qué dificultades vas a tener en esos momentos? ¿Qué piensas al respecto que puede hacer que no quieras aplicar esa tarea o que te interfiera en alguna medida? No sé, 1000 millones de cosas. O me expresa una crítica, pues entrenamos la expresión de críticas, pero ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? ¿Qué dificultades te puedes encontrar? No sé, es que tenemos que evaluar tanto cuando haces una jerarquía de exposiciones, que madre mía. Total. Claro. Sí, incluso si tú te pones a pensarlo por un momento, cuando tú misma quieres introducir un cambio en tu vida, que sea con una cierta regularidad, aunque sean 5 minutos, sabes que la mitad de los días es probable que se te olvide. 100%. Pues eso mismo les va a pasar a nuestros clientes, ¿no? Claro. Sí, entonces hay que ver muy bien por qué no se está haciendo esa tarea. Si es que ha sido muy difícil, si es que ha habido variables o factores que no hemos evaluado bien y que no estamos teniendo en cuenta y pues no sé, pues que a lo mejor hemos propuesto lo de la respiración y resulta que a la persona pues le agobia más que le relaja y no lo hemos evaluado, ¿no? O si efectivamente, que también puede pasar, es una CCR de la persona el no hacer las tareas, ¿no? Y hay que trabajarlo desde ahí. Entonces yo creo que siempre evaluar y no caer en Dios mío, lo estoy haciendo fatal, ni en es que el cliente, qué pesado que no lo hace, ¿no? Claro, entender que al final hacer las tareas es otra conducta, Tal cual. manteníamos sus contingencias, ¿no? Entonces tenemos que manipular esas contingencias para que suceda. Y a veces hay que rectificar también las tareas o intervención. A veces lo que nos damos cuenta es que esta tarea pues no termina de ser pertinente o es más costosa de lo que pensábamos. Efectivamente. Mm. Sí, y yo creo que ahí pues es una cosa también muy típica que pecamos de mandar tareas más difíciles de la cuenta, ¿no? Que yo creo que se suele pecar más de eso que de que sean demasiado sencillas, ¿no? Es que somos impacientes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Y desde nuestra posición a lo mejor lo vemos más fácil de lo que realmente supone para la persona. Claro. Sí, yo por eso una tarea que mando a veces en formaciones, con una cosa tan sencilla como haz un autorregistro, es haz un autorregistro de tu propio comportamiento. Y entonces ahí empiezan a surgir dificultades. Ay, es que me daba vergüenza rellenarlo delante de gente, es que me daba pereza llevarlo conmigo, es que no me acordé, es que no sé qué. Con una cosa tan sencilla como un autorregistro, que no pasará cuando es exponte a esta cosa que llevas evitando tanto tiempo. Justo. Sí, o ante este pensamiento quiero que te digas esto otro, ¿no? Claro. O sea, son cosas que al final, incluso el propio detectarlo y que eso sea señal de, vale, tengo que hacer esto, es complicado. Y de hecho, bueno, estábamos hablando antes, ¿no? De cuando las personas no hacen las tareas, pero yo creo que hay otro punto también que pecamos mucho y que es normal, ¿no? Y que a nosotros mismos a veces se nos olvida revisar la tarea. O sea, que incluso a nosotros mismos a veces se nos olvida cuando viene la persona a consulta revisar ciertas tareas que le hemos mandado. Sí, yo creo que este es otro fallo como muy típico, el no revisar la tarea. Y acabas la sesión y dices, ostras, si yo había propuesto que hiciera no sé qué y no lo he revisado, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado con esto? ¿Se ha quedado en el aire o...? O sea, es que al final, pues eso es lo que decía antes, soy un poco a lo mejor pesada, pero
la conducta de hacer tareas es una conducta mantenida por sus contingencias. Por tanto, primero el antecedente, cómo predisponemos, cómo preparamos para que la persona emita esa respuesta. Después, la propia respuesta, cómo hacemos para que sepa lo que tiene que hacer, para reducir el coste en la medida de lo posible, etcétera. Y luego, el consecuente, una vez que ha hecho la tarea, reforzarla. Vamos a reforzar. Y yo creo que ahí lo mejor es reforzar al principio de la sesión, que si no a veces nos llevan por otros derroteros o nos vamos a hablar de otras cosas. Yo creo en general empezar la sesión repasando las tareas suele ser importante. Claro, porque eso luego al final, o sea, eso cuando la persona esté en su contexto, el reforzador de se lo voy a contar a mi terapeuta y va a estar como contenta de que he hecho esto, aparte que tenemos que trabajar también para que vea otros beneficios y demás, pero es que ese reforzador es muy potente al final, en algunos casos, ¿no? Hay en otros en los que no, pero por lo general suele ser bastante potente, ¿no? Es que lo que acabas de decir, fíjate que yo creo que esto, alguno le ha encendido la campanita, tin, 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 dependencia terapéutica, que ese es un tema del que podríamos hablar en algún momento, ¿no? Efectivamente. Estaría muy bien. Pero al final, pues nuestro reforzamiento social de que quieran, pues eso, que estemos orgullosos o contentos o que les reforcemos, pues al principio también también cuenta y es importante conseguirlo, que luego progresivamente hay que desvanecer y que sean otros reforzadores relevantes para la persona, no nuestra aprobación, pero que también hay que jugar con eso para instaurar conductas que cuestan, ¿no? Claro, bueno, y que también hay una parte de que esa persona, ¿no? El terapeuta te está mandando a hacer una serie de cosas que son costosas y está bien que lo tenga en cuenta. Claro. O sea, al final, como con cualquier relación que tú puedas establecer en tu vida, lo que vas a buscar es que la otra persona valore el esfuerzo que tú hagas, ¿no? Yo creo que en este caso... Es que ni a mi terapeuta Bueno, me aquí importa. podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? También, pero yo creo que en este caso tiene sentido. Otra cosa es que más adelante queramos desvanecer eso, queramos que lo controlen otras contingencias, decidamos reducir el reforzamiento, lo que sea, ¿no? Pero inicialmente... Y aparte de revisar como para reforzar, también revisar para revisar, o sea, es decir, ver cómo va cómo va ese cambio de conducta, ¿no? Que al final no sea solo no, la tarea muy bien, no, vamos a ver, ¿y cuándo lo has hecho? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué te ha costado? ¿Y qué no te ha costado? ¿No? Para también usar, bueno, aparte como reforzamiento, todos esos cambios que la persona haya podido ir notando, pues ver qué dificultades, ver cómo seguir moldeando esa conducta que llamamos tarea en este caso, ¿no? Pero ir trabajando para que ese moldeamiento siga avanzando. Que al final mandar tareas para casa no deja de ser de alguna forma pues un experimento conductual. O sea, que nos da mucha información, aparte de qué bien que ha hecho la tarea, qué mal no ha hecho la tarea, realmente es... ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? Porque a veces parece que hacemos el análisis funcional en un momento y ya está la intervención está clara, pero cuando tú empiezas a mandar tareas es cuando de verdad empieza la evaluación como más en serio, ¿no? Ya no son tanto hipótesis, llevamos contrastando diciendo, anda, fíjate, esto al final costaba más de lo que parecía, uy, pues fíjate que bien ha entrado por aquí, anda, esta variable yo no la había contemplado. Y nos da muchísima información, entonces yo creo que trasladar esa frustración de, ay, no han salido las cosas como yo esperaba, a información súper útil para luego avanzar mejor. Pues sí, yo creo que es muy interesante verlo así, la verdad, como experimentos conductuales, ¿no? que proponemos y que para ir falsando esas hipótesis. Esto está guay. Y yo creo que estamos hablando de cuando no hacen las tareas, pero otra cosa que también nos frustra bastante es cuando hacen las tareas y nos dicen, es que esto no me ha servido. O sea, por ejemplo, una reestructuración cognitiva. Sí, yo me digo lo que tú me dices, pero es que no me lo creo y no me vale para nada pensar de esa otra manera, por ejemplo. Sí, hago la relajación, pero no me relaja. Es que a mí no me funciona la relajación. Sí, con la relajación pasa muchísimo eso también. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacéis con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Claro. Bueno, pues... evaluar. Evaluarlo primero siempre, diremos aquí evaluar la primera respuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante lo que hablábamos antes a la hora de evaluar, es que es volver al funcional y decir, vale, ¿por qué? Realmente no está sirviendo porque esta tarea no está consiguiendo los aprendizajes que yo quiero, realmente es que esto es parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la relajación. Bueno, pues para la mayoría de la gente a la que le cuesta la relajación y le pone nerviosa al principio es para la persona para la que quizás es más útil al final, ¿no? Dentro de que hay que mirar el funcional, pero yo creo que ahí es donde está siempre la clave, en evaluar y ver. Con personas que se marean con la respiración abdominal, pero precisamente porque como no están acostumbradas a respirar casi nada, pues cuando respiran un poco más profundamente es como, uy, pues ahí hay que ajustar. Eso es. Pero, Claro, yo creo que a veces también tiene mucho que ver con la expectativa de la persona, ¿no? Que a lo mejor la persona se piensa que no, pues ya voy a hacer esto y se me va a quitar el problema. Entonces también cuando proponemos las tareas, trabajar muy bien esa expectativa, ¿no? De qué va a pasar,
pues esto no te va a hacer sentir bien, te va a costar, ¿no? O bueno, pues ver un poco también esa parte, que luego hablaremos de algunos tips o algunas ideas para trabajar estas cosas, pero bueno, otro factor puede ser que haya esas expectativas de voy a hacer esto y ya está, y voy a estar bien, ¿no? Entonces a lo mejor el cliente te viene con no me sirve porque lo que estoy buscando es que se me quite la ansiedad a toda costa y esto no me la está quitando, por ejemplo, ¿no? Claro, y por eso yo creo que es importante anticiparlo antes de mandar la tarea, Eso para que luego no se lo encuentren y sea como, uy, esta terapeuta siempre me sale con alguna excusa de no sé qué, no, ya te dije que esto te va a costar esfuerzo, y luego, claro, ahí lo que hablábamos antes de sí, al final el objetivo es que esa conducta se mantenga por las contingencias naturales, pero inicialmente se tiene que mantener por otras. Entonces, pues ahora cuando hagas esta expresión asertiva en tu casa, te vas a sentir muy culpable y se van a enfadar contigo. No podemos esperar que esto se mantenga por consecuencias naturales, tiene que ser por el reforzamiento que luego obtiene en sesión por haber hecho la tarea, ¿no? Y es que esto me parece la clave porque, claro, por consecuencias naturales lo que se está manteniendo es la conducta problema. Entonces, nuestro objetivo es como conseguir que nuevas conductas que no tienen a priori ningún reforzamiento en la vida de la persona se instauren y vayan sustituyendo a las que de manera natural están siendo reforzadas. Entonces, que es que no es ninguna tontería las tareas. O sea, que es muy complicado conseguir esto. Entonces, pues bueno, que no la persona dice, no me sirve, pues vamos a ver por qué todo esto, ¿no? Si a lo mejor es que pues esas expectativas o esas anticipaciones, si es que a lo mejor no estamos dando en el clavo nosotras. Claro. Y hay que evaluar mejor esa parte de si de verdad está sirviendo para algo, ¿no? Esa tarea. Justo, yo creo que la clave es que no cunda el pánico. Muy Muchas bien. veces nos pasa al principio de madre mía, no le está sirviendo, pues cambio a otra, ¿no? Y al final incluso se puede llegar a convertir y que nos enfademos, esa verbalización, que después del pánico y a veces nos enfademos. enfademos con el consultante, es que si no... Es que no lo está haciendo bien, ¿no? Claro. Que puede ser, pero no enfadarnos, ¿no? Y que jolín, es que va a haber veces que la clave va a estar en evaluarlo bien y que a lo mejor pues no estamos dando la clave, o a lo mejor sí tenemos que seguir y es que eso nos lo va a dar evaluar bien y paciencia, ¿no? 100%. Entonces... Pues sí. Y luego también se me está ocurriendo otra dificultad que pues con lo de las expectativas, ¿no? Cuando a lo mejor el cliente es demasiado exigente consigo mismo, ¿no? Y al final convierte las tareas en como una carga más. Para toda esa larga lista de debería y de perfeccionismos, ¿no? Que tiene la persona, pues además es que la tengo que hacer la tarea perfecta y me tiene que salir genial y tengo que conseguir estos resultados, ¿no? Esta es tricky, ¿eh? Esta para mí es de las más complicadas. Esta es muy complicada. En el registro perfectamente, pasado a limpio. Pasado a limpio, bueno, los que lo pasan a limpio. O cuando se enfadan mucho consigo mismos y vienen con mucha culpabilidad o con mucha frustración porque no han podido cumplir las tareas al 100%. Total. También, sí. Y es que además esto, información. a veces es difícil detectarlo, ¿sabes? Como, a mí lo que me ha pasado es como que a lo mejor no te das cuenta hasta que de repente la persona te viene con el registro o la tarea X, en plan, pues es que perdona porque no he conseguido hacerlo en todos los momentos, y dices, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Y como decía Irene antes, pues eso te da un montón de información para evaluar más esa parte y aprender a plantear con esa persona las tareas de otra manera. Y como a veces lo que hay que reforzar incluso es que no se hayan hecho las tareas o que no se hayan hecho bien o que no se hayan hecho del todo. Oye, pues la verdad es que me parece súper sano que con la semana tan complicada que hayas tenido hayas puesto esto en un segundo plano porque la prioridad ha sido otra, por ejemplo. Total, y que a lo mejor ahí, sin darnos cuenta, o sea, a veces tenemos también quizá la concepción de que la tarea es eso que yo le mando para que escriba, ¿no? Claro, es decir, el registro, la reflexión sobre tal, el listado sobre tal, pero es que a lo mejor mi tarea también ha sido, yo lo que estoy trabajando es que se haya ido con sus amigas y entonces no ha hecho el registro porque ha estado toda la tarde dedicándose tiempo, yo qué sé, a sí misma o a estar con sus amigas, ¿no? Entonces valorar también, eso es importante, que también es una tarea al final en algunos momentos, ¿no? Claro, fíjate, esto que dices es muy importante, la diferencia entre la tarea y el apuntar la tarea. Claro, porque eso es. Hay tareas que no son de apuntar, pero también apuntar tiene una utilidad. A mí, por ejemplo, a veces lo que me pasa es que me voy volviendo como más laxa y son todas como tareas de hacer, pero la parte de apuntar, como les da más pereza hacerla y tal, pues empiezo yo a ser como un poco blandita, os lo confieso. Sí, no, confesiones, a mí también me pasa. Pero además es interesante porque cuando a veces me pasa eso y a lo mejor viviendo digo, uy, la persona está siendo como menos sistemática, se está dando como menos en serio, por así decir, y le digo, ¿quieres que te mande un registro para esta? Y me dicen, sí, mándame un registro que ahí me lo tomo más en serio. Y es como, vale, genial. Que se dan cuenta, al final la persona se da cuenta. Sí. Claro, yo creo que hay como
pues no hay más que evaluar y que discriminar que son dos conductas distintas, hacer la tarea y anotar la tarea. Entonces, pues ser flexibles y ver cuándo merece más la pena que no anoten, pero lo están haciendo, o cuando hay que insistir en que sea un registro de la tarea porque nos va a dar más información, porque la persona va a ser más sistemática. Pues sí, porque es verdad que ahora que lo dices, yo me están viniendo varios casos a la cabeza de, oye, pues no lo he escrito, pero sí lo he hecho, ¿no? Eso que viene es. una persona diciendo, así un poco diciéndote, pues preguntas por qué tal, yo qué sé, decir que no. Y entonces Eso dice, pues es. no lo he escrito, pero he dicho que no estas 3 veces y lo ha hecho, ha seguido como las pautas bien y tal, simplemente no lo ha escrito. Entonces pues yo ahí, por ejemplo, sí que digo, bueno, pues si Y te va hasta bien ahí- así, no hace falta que lo escribas más. Es que a lo mejor ahí si te empeñas en que lo escriban, lo que estás es aumentando un coste de respuesta y metiendo una aversividad que esa persona tal, Total. y te cargas la tarea. Sí, sí. ¿Y no creéis que a veces incluso es positivo? Porque yo lo que he notado, o lo que yo he evaluado y he creído que era así, que a veces cuando ya la persona tiene el trabajo cada vez más consolidado y esos aprendizajes nuevos, se les va olvidando escribirlo, pero es que lo van haciendo de manera Claro, como total. más natural, ¿no? O sea, Lo que a van veces puede ser automatizando. incluso una cosa... Yo creo que aquí la clave es Eso eso, lo como saber diferenciar qué está pasando. Si es que se está automatizando, es que se está haciendo sin necesidad de escribirlo, o es que se está escaqueando y nos está dando más pereza revisar tareas, que podemos hablar de Que otras también puede cosas. pasar, efectivamente. Que realizar la misma tarea constantemente todas las semanas, yo entiendo que para nosotros también tiene un coste. Es más aburrido, nos da más pereza, pero... Claro, pues es verdad que también hay casos, estoy pensando en algunos tuyos, Elena, Sí, sí. de los que hay que ser mega ultra sistemático Sí. y todas las semanas seguir el registro, porque yo que sé, para esa persona es muy clave tener esas pautas constantemente, y si no, pues tiende a no hacer, a que eso se le haga una bola tremenda y acabe con, yo que sé, pues consumiendo algún tipo de droga súper tal o con conductas de riesgo, lo que sea, si no es muy estricta con otras rutinas, por ejemplo, o hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay casos en los que sí que hay que ser más rigurosos y más pesados, aunque nos dé mucha pereza. Eso es. Sí, sobre todo en la línea que hablábamos antes, como no dejarte llevar desde el principio de la sesión por otras cosas y que al final las tareas se queden un poco en el limbo y sin revisar y sin ser sistemáticos, ¿no? Con ello. Que yo Claro. creo que es otro de los fallos, el no ser sistemáticos. El ahora te la reviso, ahora no, ahora solo por encima, ahora sí lo vemos detenidamente. Claro. Incluso aplicar un poquito de principio de PREMAC, de primero Eso es. revisamos las tareas y si se han cumplido estas tareas, entonces vamos a hablar de estos otros temas o vamos a abordar estos otros objetivos, y no al revés. Vamos a hablar de la angustia que me traes hoy o del tema que me quieres contar hoy, pero vamos a olvidarnos, habría a veces flexibilidad siempre, ¿no? Ya lo hemos hablado más veces, Sí, pero, sí, sí. pero no, porque al final caemos en ir dando bandazos y no terminar de reforzar los progresos que se tienen que ir haciendo, ¿no? Y que es un error común porque precisamente para nosotros es muy difícil redirigir a las personas cuando te vienen agobiadas a consulta. Si es que yo lo entiendo. O sea, que nos pasa a todas. Pero a veces es necesario, claro. También se va cogiendo como una rutina, ¿no? El cliente se acostumbra a que pues cuando empieza pues se va a repasar las tareas y luego se sigue haciendo otras cosas y tal, va siendo más fácil. A veces que por lo que sea, por circunstancias o porque hemos sido menos sistemáticas, nos hemos relajado, somos más caóticas, y entonces al final tienes la sensación de se me está yendo la sesión de las manos y cada vez me cuesta más reconducir. Eso es. Entonces yo creo que también hay una parte en la cual estamos instaurando unos hábitos en sesión que facilitan luego que todo fluya de una manera determinada. Claro, yo le quiero preguntar a Almudena, Pregunta. ¿cuál es tu pregunta estrella para que esto no te pase, ¿no? Porque muchas veces llegamos a consulta y tú llegas y dices, bueno, ¿y qué tal la semana? ¿No? Lo típico, entre que vas al despacho, que te sientas, que se sienta la persona y empieza un chorreo de cosas que le hayan pasado, que le hayan agobiado, ¿no? ¿Y cómo podemos evitar eso? Claro, Elena me hace esta pregunta porque yo en muchos casos recomiendo a mis compis que no pregunten qué tal la semana, sobre todo en casos en los que pues la conducta problema del cliente es vengo a contarte mi vida y a desahogarme y demás, así como muy poco técnicamente explicado, y entonces se nos pierde la sesión en eso, ¿no? Entonces pues yo tengo varias preguntas estrella, pero bueno, en general es centrar la pregunta que sea más discriminativa de las tareas, ¿no? Básicamente, pues decir, bueno, ¿y qué tal te ha ido con el registro de no sé qué? O bueno, ¿cómo ha ido la asertividad esta semana? ¿No? Entonces ya vas discriminando el tema, pues que tiene que ver con las tareas en el que te quieres ir centrando, ¿vale? Porque es verdad que a veces, pues cuando preguntas qué tal la semana, si es un cliente en el que sabes que es fácil luego de que te cuenta en 5 minutos y luego dices, vale, pues vamos a ver las tareas primero y luego me cuentas, pues ahí no hay problema, ¿no? Pero cuando son casos en los que según le preguntas qué tal la semana, viene, pues como dice Elena, un chorreo de agobios y de rumias y no tal, pues en esos casos es mejor, si lo anticipamos antes, pues mejor todavía, ¿no?
explicarles que, bueno, pues lo primero que haremos el próximo día será repasar esto, pero si no, pues directamente hacer una pregunta de, bueno, pues vamos a ver qué tal se te han dado esta semana las pautas, ¿no? ¿Qué tal te ha ido con este ejercicio que vimos? Y el qué tal centrado en la tarea. Ese es mi truquillo. Yo creo, como siempre, es que es discriminar cuándo hacer las cosas de una forma o de otra. O sea, en esos casos, efectivamente, ir directo a la tarea, y en otros casos, la pregunta de qué tal la semana es muy importante, o preguntas similares, porque a veces de lo que podemos pecar también los conductistas es de que vamos como muy al grano, venga, a revisar tareas, pum, 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 y entonces parece que no nos importa nada más, cuando a lo mejor que te den contexto de, pues mira, esta semana la verdad es que he estado desbordado de trabajo, he estado súper cansado, te da información para contextualizar luego lo que te cuenta de las tareas, y porque es relevante, ¿no? Pues a veces sí, a veces no. Totalmente. Y claro, aquí en base a, o sea, me viene a la cabeza que esto lo hacemos, discriminar eso en base a, pues, la conducta del cliente. Eso y cuál es su análisis funcional, ¿no? Como siempre. Exactamente, como siempre. Porque otro fallo que a veces podemos cometer es que la tarea refuerce, o el manejo que hacemos de las tareas, en general, yo creo, pueda estar reforzando conductas problema del cliente. Muy interesante esto. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Bueno, yo creo que el ejemplo más típico, y el que a lo mejor todos desde que estudiamos tenemos más en la cabeza, ¿no? Es la típica conducta obsesiva que se refuerza por mandar listados interminables de registros para registrar esa conducta, ¿no? Apunta tus pensamientos y el obsesivo ahí. Todo lo que se te pase por la cabeza. Claro. O personas muy indecisas y les mandas que hagan una toma de decisiones y solos para casa. Que claro, esto me lleva a otra reflexión, y es, ¿siempre hay que mandar tareas para casa? No. O sea, quiero decir, la mayoría de las veces vamos a mandar siempre y cuando además tengamos claro que estamos trabajando con la persona, pero no siempre, y menos de las de apuntar, de las de hazte todo esto tú solo en casa, ¿no? Claro, es que esa es la cosa, que a veces me parece que la función que cumplen las tareas es que el cliente haga solo en su casa el trabajo que tendríamos que estar haciendo en sesión. Y hay veces que a lo mejor no mandamos tareas para casa, pero estamos haciendo un trabajo intensísimo dentro de sesión. Entonces, en vez de mandar esa toma de decisiones para casa o ese tal, pues vamos a entrenarlo bien en sesión, vamos a practicarlo, y cuando ya lo tengas más en tu repertorio o hayamos visto, pues lo practicas fuera, antes que mandar tareas y venga, aplica esta reestructuración, te la haces tú solito. No, vamos a machacar primero dentro de sesión, vamos a debatir. Total, sí, o venga, pues esta semana 3 peticiones, en lugar de ver qué peticiones vas a hacer esta semana, ¿no? Y trabajar en sesión más en concreto cuáles son posibles peticiones, o apúntalas y las vemos el próximo día, ¿no? O sea, que al final, totalmente. O vamos primero a preparar qué cosas quieres pedir, para qué las quieres pedir. Claro. Eso es. Pues sí, no siempre, y luego no siempre tienen que ser además tareas nuevas. A veces es como, pues esta semana lo mismo, sigue con lo mismo. Vamos a continuar con lo mismo, eso es. Efectivamente, pero bueno, sí, y volviendo un poco a lo de reforzar conductas problema, yo creo que también, pues lo que decíamos antes, y pues en no revisar, pues a veces a lo mejor para la persona es muy difícil, porque no que sea muy difícil, sino a lo mejor parte de su problema es que todo es muy difícil, ¿no? Y no puedo hacer nada, y nada con nada va a servir para nada, y entonces nosotros vamos bajando criterio, dejando de mandar tareas, ¿no? Y a veces es como, pues nada, no estamos haciendo nada más que vengas aquí a hablar de lo difícil que es todo, te intento reestructurar, pero no estamos consiguiendo ningún cambio, llevamos 15 sesiones, ¿no? Entonces ahí, pues ver ese punto de cuándo sí es importante mandar, cuándo no, cuándo es mejor trabajar primero otras cosas. No hay una respuesta. No hay una respuesta. El análisis funciona siempre. Siempre llegamos a lo mismo. Siempre el análisis funciona, no, pero es verdad que es importante en esos casos, yo creo que es súper importante la parte de evaluar por qué no ha hecho la tarea, que yo creo que es algo que a veces en sí mismo, lo que es ese tipo de preguntas nos puede costar, porque no deja de ser un confrontar a la persona con esto no lo has hecho, vamos a ver por qué ha pasado, pues esto quizás aquí estabas evitando, qué estaba pasando, ¿no? Total. Sí, que esto tiene todo que ver con el otro episodio de tu propio AF como terapeuta en sesión, ¿no? Entonces también analizar ahí si os están pasando cositas con el tema de las tareas desde vuestro propio análisis funcional. Bueno, pero creo yo que aunque no podemos dar una respuesta única, algunos tips. Algunos tips, ¿no? Sí que podemos dar, ¿no? Para mejorar un poco nuestra eficacia con las tareas que se os ocurre. Bueno, pues yo creo que el primero es dedicarle tiempo. Y retomo un momentito solo lo que hablábamos antes de la dificultad que tenemos a veces de cuando llegamos a consulta, empezar por revisar las tareas, pero yo creo que eso te da mucho margen de acción para decidir si quieres modificarlas, si algo no he entendido y tienes que dedicarle más tiempo, si tienes que practicar en sesión cierta cosa respecto de las tareas, algo no habías identificado, pues lo que hablamos antes, que el contexto reaccionaría mal antes de decir que no, pues cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Y te da como mucho margen de acción.
O sea, no hacerlo no en los últimos 5 minutos decir, pues Eso al próximo es. día esto y esto, ¿no? Depende, pero a veces te puedes tirar media sesión o sesión entera. una sesión entera preparando para que se emitan ciertas conductas fuera de sesión. Totalmente, o sea, yo creo que sé dedicarle tiempo, porque si estoy pensando, yo que sé, cuando hacemos exposiciones, ¿no? Es Bueno. como cuando repasas las exposiciones y cómo han ido y avances y qué ha costado y si hay que repetir para esa semana alguna o avanzar para la siguiente y cuáles ¿no? y que al final ese dedicarle tiempo ayuda a que la persona también le vea como que tiene un sentido, ¿no? Hacer eso, que no es simplemente, bueno, y hazte esto 5 minutos esto para esta semana y ya está, sino que tiene que ver con lo que estamos trabajando, con lo que hemos hablado en sesión, esa relación de con lo que hemos estado, pues sí, es que yo creo que es importante que haya relación con lo que hemos estado trabajando dentro de la sesión, no con cualquier otra cosa que se me ha ocurrido a mí ahora de repente. Y que lo haga bien, ¿no? Por ejemplo, has hablado de la exposición y a mí lo que se me ha venido a la cabeza es cuánto tiempo dedicamos a preparar una buena exposición. O sea, hay que dedicarle muchísimo tiempo. Tú no puedes en los últimos 5 minutos decir a la persona, pues te vas ahí y esperas a que se te baje la ansiedad y luego te vas, porque lo va a hacer mal, como es lógico, ¿no? Y que si lo pensamos en nosotros mismos, cuando vamos a un profesional, lo típico que nos suele pasar es que nos manda una pauta, ya sea el fisio, ya sea el médico, y cuando te plantas delante de lo que tienes que hacer dices, ay, pero ¿cómo era esto, no? Exactamente qué tenía yo que hacer, si es que es lo lógico. Claro, y eso lo relaciono con otra cosa que decíamos antes, pero que es la importancia de evaluar muy bien. Para mí esa es otra clave fundamental para ser eficaces con las tareas, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando yo en exposiciones que he hecho, pues exposiciones a ir a comprar a un centro comercial. Madre mía, todo lo que hay que evaluar ahí. O sea, ¿a qué centro comercial vas a ir? ¿En qué hora vas a ir? ¿Cómo de lleno suele estar? ¿A qué tiendas hay? ¿Por cuál prefieres empezar? Yo qué sé, pues que yo me acuerdo de una persona que se fue exponiendo a tiendas y de pronto los zapatos se le atascaron por la zapatería, por las características que tenía. Era mucho más complicada para esa persona lo que estábamos trabajando, de pedir y de cambiar y no sé qué. Entonces hubo que trabajar cosas específicas de la zapatería, pero para eso te tienes que dar cuenta de eso y evaluar qué personas tienen esta zapatería y si pruebas en otras. Y tienes que ir a esos detallitos. O sea, es que tienes que ir a esos detallitos para hacer una buena exposición. Sí. Sí, como realmente que muchas veces puede ser como una especie de... Ay, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, ¿no? Como que te imaginas con esa persona en la situación y vas paso a paso viendo... no me sale la palabra. Que es... Pero pues sí que te entendemos, imaginas, claro. ¿no? En esa situación y que vas paso a paso viendo a qué retos se va a enfrentar. La visualización. Eso. Sí, total, pero y además poniéndote como en su AF, en su análisis funcional. Pues a lo mejor esto es muy sencillo, pero yo qué sé, pues que esta persona, como tiene ansiedad social, pues si entra a una tienda en la que se le va a acercar un dependiente a hablar con esa persona, lo que era tan sencillo que era entrar y coger un ítem, de pronto es más complicado porque se le puede hacer a alguien hablar. Entonces a lo mejor tienes que trabajar con esa persona. ¿Y qué pasa si se te acerca algún dependiente a hablar contigo? Y entrenar una respuesta asertiva, por ejemplo. Vamos a elegir otra tienda donde no se vaya a dar esto. Eso es súper Entonces hay que evaluarlo, hay que entrenarlo, hay que prepararlo y esto es tiempo. Claro, es que sí, es que yo creo que eso, dedicar tiempo y evaluar bien son como dos de las recomendaciones que podríamos dar así más importantes. Y no tener miedo a ese sentimiento, ¿no? De no estar haciendo nada, no. Toda esa evaluación, toda esa explicación muy pormenorizada es lo que te va a facilitar el éxito, ¿no? Va a reducir, yo creo, al final el coste que va a tener para la persona y va a ir más preparada. Eso es, porque, perdona, Irene, iba a decir que recordemos que el objetivo es aumentar la probabilidad de que la persona ponga en marcha esas conductas fuera de sesión. Y entender entonces que, o sea, que al final no hay tareas estándar, o sea, que al final no hay recetas. Tú vas a pedir o adaptar una tarea o a mandar una serie de pautas específicas para esa persona. Y a lo mejor es una tarea más parecida a la que le mandaste a otro cliente otro día, pero es que a lo mejor estás diciendo que hagan las cosas de una forma completamente diferente. O sea, que si no a veces parece que tiramos de Manuela, pues vamos a hacer, mira, este ejercicio que plantea no sé qué. Bueno, pues puedes tomar inspiraciones, pero al final tú tienes que hacer una cosa específica y idiosincrásica para esa persona. Sí, porque esto de hay que adaptar las tareas a la persona es algo que se dice mucho, pero luego en la práctica real muchas veces pues hay muchos psicólogos que tiran de, pues voy a hacer yo qué sé, pues este visualización de no sé qué, que he visto en no sé qué libro y que yo creo que le va a venir bien, ¿sabes? Pues que a veces puede que sí, que justo para esa persona le venga guay, pero que lo normal es que si estás haciendo para todo el mundo la misma tarea, algo no estás haciendo bien. Si a todo el mundo le mandas el árbol de la autoestima, ¿no? Pues seguramente no con todas las personas se trabaja igual ese ejercicio, ¿no? Entonces,
Bueno, que eso también, no usar recetas, yo creo que también es importante. Pero vamos, como cuando mandas pautas de higiene del sueño, pues es que dependiendo, ¿sabes? Como una cosa muy estándar. Totalmente. En higiene del sueño le puedes pasar un listado, como en los médicos que te pasan una fotocopia, ¿no? Haz estas cosas. Pero ¿duermes solo o acompañado? ¿Te gusta leer? ¿Qué otros recursos tienes? ¿Compartes cuál es el piso? motivo de ¿Te que puedes no salir de tu estés habitación o no? Claro, es que efectivamente no es lo mismo por una rumia, por ejemplo, que Claro. por unos malos hábitos, que por lo que sea, ¿no? Entonces al final, pues eso, esa individualización basada en la evaluación, sí. Pues sí. Y además todo eso va a influir en cómo de motivada va a estar la persona de cara a poner en marcha esas estrategias, ¿no? Si tú Sin has duda. dedicado tiempo, has evaluado bien, no has tirado de recetas, sino que has adaptado bien la tarea, al final eso va a afectar en la motivación, que creo que es otro tip clave. Fundamental. Conseguir que la persona tenga la motivación, o al menos intentarlo, suficiente para poner en marcha esa estrategia. Sí, dedicarle tiempo a motivarla, tanto porque le expliques bien como porque anticipes con esa persona los beneficios que va a tener, como incluso a intentar que la propia persona verbalice que lo va a hacer y que se ve capaz de hacerlo. Es que esto yo creo último me que parece es clave, súper importante. Sí. No acabar la sesión dando por hecho, bueno, pues esta semana haces esto y esto, venga, hasta. Sino, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te ves tú para hacerlo? ¿Crees que ¿Tiene lo vas a poder sentido? hacer? ¿Tiene sentido? ¿Ves alguna dificultad? ¿Crees que lo vas a conseguir hacer esta semana? O sea, conseguir la verbalización del cliente de sí, lo voy a hacer. Sí, porque a veces es mejor que te diga, pues no, la verdad que lo veo muy difícil, y decir, bueno, pues vamos a ver de qué manera podrías hacerlo, si lo podemos plantear más sencillo, ¿no? Pero conseguir que al final, pues eso, que esa correspondencia de que diga que lo va a hacer, corresponde más probabilidad de que lo vaya a hacer fuera. Claro, y la diferencia entre lo voy a hacer o lo voy a intentar. Bueno, es que lo voy a intentar. También. Bueno, hay veces que lo voy a intentar, es una aproximación. Sí, a veces hay que reforzar un lo voy a Pero intentar. vamos a intentar Claro, que no. fíjate, yo diría más, vamos a operativizarlo, porque intentar para veces es como, bueno, si me sopla el viento desde el norte, a lo mejor voy y lo intento, ¿no? Como, no, bueno, vamos a intentar qué cosas están en tu mano. Venga, pues vamos a bajar criterio, pero al menos estos prerequisitos los haces. Y si luego ya no consigues hacer esta parte, vale, Pues pero fenomenal. pero como trasladarlo no a intenciones que están ahí tal, sino a conductas que sí está en tu control hacer. Sí, sí, Eso sí. es. Pero lo voy a intentar, no, pues ponte un despertador y así conseguimos que lo hagas de verdad, por ejemplo, ¿sabes? Pero vamos a llevarlo a qué hacemos para que ese intentar se convierta en un hacer. Totalmente. Sí, yo creo que eso es muy importante. Lo que hablamos antes de no en los últimos 5 minutos te digo, vale, esta semana haz esto, sino vamos a ir despacio y vamos a ver cómo lo vas a hacer y voy a motivarte para conseguir que te veas capaz de poder hacerlo. Bajamos criterio o ajustamos. Y si además en la siguiente sesión lo revisamos, hablamos de ello, Fundamental, claro, ya hemos reforzamos, hablamos de los beneficios, qué cosas ha notado que han ido mejor, etcétera, etcétera, pues eso también va a influir en la motivación, ¿no? El revisar esas tareas, que sería otro de los tips que podemos lanzar desde aquí. Por favor, hay que revisar las tareas. O sea, dedicar tiempo a mandarlas, evaluar bien, adaptar al caso particular, motivar a la persona, asegurarse de que tiene motivación para hacerlas, Y revisar. y reforzar. ¿Y si os ocurre algo más? Sí, yo creo que en cuanto a revisar se me ocurría también un aporte que yo creo que también es un buen tip, que es a veces revisamos con bastante tiempo, o sea, revisamos las tareas bastante tiempo hacia atrás, que eso también les ayuda mucho y les motiva, ¿no? Cuando ya llevan un tiempo haciéndolas, a veces les ayuda el ver esos cambios ¿Cómo que ha empezaste llevado a cabo, con esa cómo tarea, empezaste ¿no? con esta tarea y cómo la llevas ahora, ¿no? También creo que es otro Y punto además que a eso veces ayuda les mucho. ilusiona mucho. Sí. Y a nosotros, también para motivarnos a nosotros. También, ojo. también. También es importante. A mí se me ocurre así también por ir cerrando un poco, que ya vamos a ir justillas de tiempo, Sí. enlazando con esa generalización que decíamos al principio del episodio, pues también trabajar para que esas tareas pues se vayan desvaneciendo, ¿no? O sea, que nuestro papel, ya no se hagan solo porque nosotras discriminamos eso, sino que poco a poco ir trabajando también en el desvanecimiento de esa tarea. Pues no sé, pues Que entre en contacto con reforzadores. eso es, ir viendo más los reforzadores de su contexto, cuáles pueden ser los discriminativos en su propio contexto, ¿no? Que si lo conseguimos desde el principio eso, genial, pero hay casos en los que no se puede y tenemos que ser más nosotras, nuestra instrucción, ese discriminativo, y poco a poco ir haciendo este desvanecimiento, ¿no? Yo creo que esa parte también es Claro, importante. que a veces no es solo entrenar conductas de los clientes, sino que hagan cosas para que el contexto cambie y las refuerce esas nuevas Eso conductas. A veces vas a tener que cambiar de tus relaciones de amistad para estar con otras personas que te refuerzan en el asertivo, por ejemplo, ¿no? O sea, que no podemos esperar que simplemente por una mera cuestión de fuerza de voluntad las cosas se mantengan en el tiempo. Tenemos que cambiar no solo al cliente, sino el contexto que le rodea y que lo mantiene. Sí. Justo. Bueno, pues
Hemos hablado de muchos tips, chicas. Yo creo que como Creo que- conclusiones, como terapeutas, menos balones fuera y más análisis funcional de por qué no nos hacen las tareas. Sí, esa reflexión de la que hemos hablado en otros episodios en 3 sesiones ayuda mucho. También en cuanto a las tareas. Sí, que al final es nuestra parte de responsabilidad conseguir que aumentar esa probabilidad de que se hagan, ¿no? Yo creo que esa parte, asumir esa responsabilidad es importante. Pues sí. Pues nada, pues yo le quiero mandar una tarea a nuestros oyentes. ¿Qué os Vaya. parece? Bien. La tarea de estar muy atentos al próximo episodio. Atentos Yo creo que ahí el a nivel de la exigencia bien, plataforma. está fácil. Está fácil. Bien, para empezar no está mal. ¿Les habremos motivado lo suficiente? Pues espero que al sí. menos les hayamos contado alguna cosa. Que nadie os había contado. Pues nada, hasta el próximo episodio. Chao. Chao.